El tema de hoy, empezamos una nueva serie y va a ser hoy y la próxima semana, que esperamos que podamos reunirnos acá también. Ese es el tema. Mm, Bueno, no quería que vieran el tema de la siguiente semana, pero bueno, ya que está ahí, vamos a estudiar la inmutabilidad de Dios. Hoy vamos a estudiar que, como dice ahí, el Dios de la ley es el Dios de la gracia. La próxima semana vamos a estar estudiando que el Dios, le vamos a dar vuelta, que el Dios de la gracia es el Dios de la ley. Ahora, tal vez ustedes dirán, ¿cómo es esto? Pero no es el mismo Dios. Quiero preguntarles algo antes de empezar. Quiero que hagamos un ejercicio rápido. Si pudiéramos definir al Dios del Nuevo Testamento en una palabra que no sea gracia, porque ya no se vale, en otra palabra, ¿cuál sería? Al Dios del Nuevo Testamento, en una palabra. Alguien. Justo. ¿Algo más? Algo que cualquier persona diría del Dios del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Perdón, misericordioso, gracia, amoroso. Vamos a quedarnos con amoroso. Eso es lo que... Bien, Catherine. Eso es lo que abunda, ¿verdad? Dios, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Jesús, amor y paz. Y si pudiéramos definir al Dios del Antiguo Testamento en una sola palabra, ¿cuál sería? Ian. Airado. Muy bien. Es que ya habíamos hablado, estaba planeado, no mentira. Airado. Entonces, tenemos al Dios del Antiguo Testamento, un Dios airado. Y tenemos al Dios del Nuevo Testamento, un Dios amoroso. Pero, ¿cómo es esto posible? Si nosotros entendemos que existe un solo Dios, ¿qué pasó con Dios? ¿Cambió? Las primeras páginas de la Biblia era un Dios airado, esperando a castigar a cualquiera, y de un pronto a otro se convirtió en un ícono del amor, de la paz. Incluso se usa el mundo, se ha apropiado de Dios, de Jesús, y lo utilizan como un ícono para la tolerancia y el amor, y tergiversan el significado de el amor real de Jesucristo. Precisamente eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver más adelante que esta distinción entre un Dios y el otro Dios es una herejía que se remonta al siglo II después de Cristo, y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Dios de la ley, el Dios del Antiguo Testamento, también es el Dios de la gracia, y eso es lo que vamos a intentar defender hoy. El Dios de la gracia, el Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para poder dar inicio a la lección de hoy. Dios bueno y misericordioso, te damos gracias porque nos reuniste hoy acá, Señor, por las circunstancias en las que estamos atravesando. Tú has dispuesto que seamos hoy un número reducido, Señor, pero te pedimos que los que estamos acá podamos sacarle el máximo provecho al hecho de poder estar juntos, compartiendo, Señor, teniendo comunión unos con otros. Y que los que no han podido venir, Señor, te pido que puedan estudiar esta lección cuando pues sea subida la grabación. Te pido que hoy nos enseñes, Señor, lo que tú quieres que aprendamos, que hoy nos confrontes, que no sea únicamente teoría para aprender sobre un atributo más de ti, Señor, sino que podamos realmente llevarlo a la práctica y que cambies nuestro corazón. Te pido también
por mí, Señor, para que me ayudes a comunicar el tema de la manera más efectiva posible, Señor. Es un tema complejo por lo amplio, pero te pido que me ayudes a transmitir aquello que tú quieres que hoy aprendamos, Señor, y que a mí mismo también me confrontes. Podamos ir a nuestras casas, Señor, con un corazón dispuesto a seguirte, a adorarte. En nombre de Jesús, amén. Bueno, desde que inició el año hemos estado estudiando la teología propiamente dicha. ¿Qué es la teología? Bueno, es el estudio de los atributos de Dios Padre. Hemos visto que algunos de esos atributos son atributos incomunicables y otros de esos atributos son atributos comunicables. Por ejemplo, hemos visto la santidad, que es un atributo, y ahí es donde se pone complejo, porque la santidad pareciera ser un atributo incomunicable, pero por medio de Cristo, ese atributo se convierte en un atributo comunicable. Hemos visto también, por ejemplo, el amor de Dios, ese sí es un atributo comunicable. Toda la creación manifiesta indicios, por ser hechos a imagen y semejanza de Dios, manifestamos indicios del amor de Dios, aunque no es un amor perfecto y no es el amor que Cristo demanda y el amor que debemos tener nosotros como creyentes. La semana pasada, antepasada, las 2 semanas anteriores, estudiamos sobre la omnipresencia de Dios, y esto es un atributo estrictamente incomunicable de Dios. Ahora yo les pregunto, la inmutabilidad de Dios, para los que saben qué es, ahorita vamos a tirar ahí un poco de definiciones para aclarar un poco este atributo, pero para aquellos que ya saben qué es, la inmutabilidad de Dios, ¿es un atributo incomunicable o comunicable? No. ¿Cómo? Incomunicable. ¿Alguien más? ¿Alguien opina diferente? Sí, es un atributo incomunicable. Sin embargo, al final vamos a hacer una aclaración, una pequeña aclaración. Pero sí, a grandes rasgos es un atributo incomunicable del Señor. Entonces, ¿qué es la inmutabilidad? Algo inmutable es aquello que no cambia. No lo confundamos con algo inerte, aquello que no se mueve. Es muy diferente algo inerte a algo inmutable. Algo inmutable se mueve, se desarrolla, tiene acciones, pero no cambia. Para nosotros esto es un concepto un poco confuso, puesto que el simple hecho de caminar para nosotros ya supone un cambio en nuestras vidas. Pero para Dios podemos aplicar que Él es inmutable siempre. Tiene la raíz en el verbo mutar, como por ejemplo las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Alteraciones genéticas en el cuerpo de un ser vivo que hacen que sea distinto al estado anterior en el que estaba. De este verbo mutar podemos también derivar la palabra mudar o mudarse. Y vamos a poner acá un ejemplo práctico. Todos para venir acá, cuando estaban en sus casas, ¿qué tuvieron que hacer? Aparte de levantarse de la cama, cepillarse los dientes, bañarse algunos, cuando se pusieron la ropa, ¿qué hicieron? ¿Cómo le llamamos a esa acción comúnmente? O no sé, tal vez yo soy muy viejo y solo yo le digo así, pero las mamás le dicen a uno, vaya, múdese, vaya, póngase la ropa. O aquella persona que tiene muchos cambios de ropa, tiene muchas mudadas. Es precisamente esa es la idea de mudar. Cambiamos constantemente aquello que tenemos. Ese es en un sentido práctico, pues el uso práctico de la palabra mudar. Nos mudamos todos los días cuando nos ponemos la ropa. Mañana nos vamos a poner otra ropa y mudamos de la ropa que teníamos hoy. Espero que se pongan otra ropa. Ahora, quedando claro qué significa la palabra inmutable, yo les pregunto, ¿es inmutable Dios?
no encontré ningún argumento propio para poder defenderlo, así que vamos a ir a la Biblia. Creo que es la mejor fuente en la que podamos realmente conocer si Dios es inmutable o no es inmutable. Vamos a ir al Salmo 102. Salmo 102, 25 al 27. Me avisan cuando lo tienen. Y mientras lo están buscando, voy a hacer una aclaración que no hice antes. Creo que es importante. Cuando estaba estudiando esta lección y la de la semana que sigue, me preguntaba como, bueno, esto es algo muy teórico y probablemente sea algo fácil de comprender, que Dios es inmutable. Si la Biblia lo dice y la Biblia lo afirma, pues lo único que nos toca hacer es creerlo, no hay mucho que entender. Fácil, inmutabilidad es que no cambia. Si la Biblia dice que Dios no cambia, y pues no cambia. Aunque no comprendamos todos los detalles de lo que esto implica, pues es fácil comprender que el Señor no cambia. Luego, la segunda parte de hoy, que va a ser el Dios de la ley, es el Dios de la gracia. Aunque podría ser algo complejo si tenemos en nuestra mente que el Dios del Antiguo Testamento, tenemos en nuestra mente una imagen del Dios del Antiguo Testamento errónea, pues tal vez vaya a ser muy difícil de comprender que el Dios del Antiguo Testamento también muestra gracia, pero aún así sigue siendo relativamente sencillo. Así que yo creo que lo más difícil de hoy, o entendí que lo más difícil de hoy, eso es lo que voy a procurar comunicar y que nos llevemos a la casa, es cómo podemos agarrar este atributo de la inmutabilidad de Dios y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo podemos lograr que ese atributo sea algo práctico? Y eso va a ser lo más difícil de hoy. Espero que al final podamos todos llevarnos a nuestra casa una lección práctica de cómo nos beneficia esto de la inmutabilidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿es inmutable Dios? Salmos 102, 25 al 27 dice, voy a leerlo voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Acá vemos dos cosas importantes. Número uno, la creación, la obra que Dios hizo con sus manos es mutable. La criatura es mutable, el creador es inmutable y estas dos cosas están relacionadas directamente entre sí. Si la creación es mutable, necesariamente el creador debe ser inmutable. Más adelante espero que comprendamos por qué. Dos, de acá también podemos ver que la creación, aunque cambia por sí misma y va transformándose y va degenerándose y va mudando, ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el poder en sus manos de que esto ocurra? Es el mismo Dios. Vean lo que dice bueno, no sé cuál es porque no tengo aquí versículo por versículo, pero donde dice, como un vestido los mudarás y serán mudados. ¿Quién está haciendo la acción? ¿Quién está permitiendo que cambien? Dios mismo. Eso es algo importante que anotar. Y en tercer lugar, los años de Dios no se acabarán. La inmutabilidad de Dios no significa solo que Dios es eterno. No significa solo que sus años no se acabarán, sino también la clave está en eres el mismo. Dios no solo ha vivido eternamente y va a vivir eternamente, sino que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura Él es el mismo. Nunca cambia y nunca va a cambiar. Hebreos 1:12 nos dice,
Hebreos 1:12 dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Nuevamente utiliza esta misma metáfora. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y cómo es ese Padre de las luces? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acá no solo vemos cómo se define a Dios como inmutable, sino también vemos cómo se define a la creación como mutable. Son opuestos completamente entre sí. Dios es todo aquello que nosotros no somos y por nosotros mismos nunca vamos a poder llegar a ser. Nosotros cambiamos, nosotros mudamos, todos los días somos distintos y no para bien, en la mayoría de los casos para mal, pero Dios continúa siendo el mismo. Tal vez para entender un poco mejor esta idea acá donde dice Santiago que no tiene sombra de variación, hace referencia a las fases lunares. En el original esto es lo que está tratando de comunicar Santiago. Sombra de variación se refiere a las sombras que se ven en la luna cuando el ciclo lunar va avanzando. Entonces a veces vemos la luna llena, luego, bueno, no sé el orden, cuarto menguante, etcétera, etcétera, hasta que vemos el cachito. Y esa sombra específica que vemos es la que Santiago dice que Dios no tiene. Él siempre se ve como es. Entonces noten aquí algo interesante. La luna, aunque tiene sombra de variación, la luna cambia. No cambia. Nosotros la vemos diferente, ¿cierto? Pero la luna no cambia. Entonces acá Santiago nos está diciendo que no solo es que Dios no cambia, sino que Él siempre se proyecta de la misma manera y siempre se le ve de la misma manera. No solo es que no cambia, sino que siempre Él se presenta de la misma manera. Y aquí entonces entramos un poco ya en materia. Pero ¿cómo que Dios se presenta siempre de la misma manera? Si en el Antiguo Testamento era airado y en el Nuevo Testamento era amor, no se está presentando de la misma manera. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que nosotros tenemos un grave error en cuanto a nuestro pensamiento de Dios en cada una de las etapas, por así llamarle, de la Biblia. Ahora, ¿qué significa que Dios sea inmutable? La Biblia ya nos dice que Dios en efecto es inmutable. Pero ¿qué significa que Dios sea inmutable? Número 1, Dios es inmutable en su esencia. La esencia misma de Dios es inmutable. Su naturaleza y ser son infinitos y son infinitamente iguales. Dios jamás ha evolucionado, ni crecido, ni mejorado, ni aprendido nada. Y eso es muy importante porque hay una teoría que se le conoce como la teoría del video. Y básicamente esto lo que dice es que Dios en la eternidad pasada y apela a la presciencia de Dios, que es el previo conocimiento de Dios, que dicen entonces que Dios desde la edad pasada estaba sentado viendo en un video del futuro, aprendiendo las cosas que habían de venir. Pero esto no es así, porque Dios no aprende nada. Él ya lo sabía desde antes. Para entender un poco mejor esto, de que la esencia misma de Dios es inmutable, vamos a ir a Malaquías 3:6. ¿Lo tienen? Dice, porque yo Jehová no cambio. Y no vamos a leer el resto porque el resto lo vamos a leer después. Porque yo Jehová no cambio. Ahí Dios mismo está afirmando de sí mismo que Él no cambia. ¿No cambia en qué? En su esencia. Cuando dice yo, soy yo en la totalidad de lo que comprende ser Dios, yo no cambio, mi esencia no cambia. Incluso
al unirse Dios con la naturaleza humana en Cristo, su esencia no sufrió ninguna alteración. La carne no se volvió divina, ni la divinidad se volvió carnal. Las dos naturalezas fueron unidas en lo que se conoce como una unión hipostática. Y ese no es el tema de hoy, así que se los dejo de tarea. Vayan y busquen qué es la unión hipostática, pero para no adentrarme, básicamente se refiere a pues cómo es que funciona esto de que Dios, de que Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios y no tiene confusión ni mezcla entre sí. Son dos naturalezas separadas en una sola persona. Pero a pesar de esta unión, la deidad permaneció siendo la misma. Dios no cambia en su esencia. Y ustedes me dirán, pero la Biblia dice que Dios se arrepiente. La Biblia dice que Dios se cansa. La Biblia dice que Dios se entristece. Esto hace pensar entonces que Dios tiene respuestas anímicas. Se enoja, se arrepiente, se entristece. Bueno, eso se explica muy fácil. La próxima vez que alguien o si ustedes mismos piensan que la Biblia así es como lo afirman, así es como lo afirma, bueno, hay un término que se conoce como el idioma de bebé. Y básicamente esto explica que Dios, nosotros somos tan finitos y Dios es tan infinito que para poder comunicarse con nosotros, Él tuvo que acudir al lenguaje humano, al lenguaje que nosotros pudiésemos entender. Por eso dice que Él escucha, por eso dice que Él todo lo ve. Pero Dios no tiene ojos, Dios no tiene oídos, Él es espíritu. Del mismo modo, este uso del lenguaje de que Dios se arrepiente, de que Dios se cansa, de que Dios se entristece, únicamente está haciendo, utilizando el idioma que nosotros entendemos. Por ejemplo, en el caso de que Dios se arrepiente, o sea, Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, es para que nosotros comprendamos la gravedad de lo que hizo esa generación a tal punto que ofendió tanto a Dios que Él se arrepintió y envió el diluvio. Pero no fue que Dios no había planeado el diluvio o que Dios cambió su estado de ánimo. Él siempre ha sido el mismo. Y quiero seguir haciendo énfasis en esta parte de que Cristo, porque tal vez ese es el punto más importante, y aunque en la parte del Nuevo Testamento va a venir la próxima lección, la otra semana, es importante que aclaremos bien esto para entender bien el concepto de la inmutabilidad de Dios. Cristo es una de las razones o uno de los puntos débiles de esta doctrina de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque si afirmamos que Cristo es Dios, pues entonces Dios murió. Si afirmamos que Cristo es Dios, pues entonces Dios, ya no metafóricamente, lloró. Y ya no metafóricamente se cansó. Y ya no metafóricamente tuvo dolor y tuvo aflicción. Pero creemos que la Biblia es verdad y creemos que cuando Dios dice que Él no cambia, verdaderamente nunca cambia. Esto quiere decir que su esencia era la misma en el pesebre llorando como cuando ordenaba los límites del mar. El mismo Dios que sostiene al mundo y lo guarda entre sus manos es el mismo Dios que sostuvo los clavos que lo ataron a la cruz. Es el mismo Dios. Él es siempre el yo soy. Lo que Él es siempre, siempre ha sido. Punto número 2, Él es inmutable en sus atributos. Algo característico de los atributos de Dios, y probablemente ustedes ya lo han notado, pasó por ejemplo cuando estudiamos la santidad, es que esos atributos pueden ser aplicados a otros atributos. Podemos decir que el amor de Dios es santo,
que la justicia de Dios es santa. Bueno, lo mismo pasa con la inmutabilidad de Dios. Él es inmutable en sus atributos. Esto quiere decir que los atributos de Dios antes de la creación del universo, hayan sido los que hayan sido, son exactamente los mismos ahora y van a ser exactamente los mismos dentro de una eternidad. Es necesario que esto sea así, ya que estos atributos componen la esencia de Dios. Dios es la totalidad de sus atributos. De modo que su poder, como es un poder inmutable, es un poder indestructible. Su sabiduría, como es una sabiduría inmutable, es una sabiduría irreversible. Su veracidad es inmutable porque para siempre permanece su palabra. Vamos a ir a Salmo 119, 89. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuánto? ¿O por cuánto? Para siempre permanece su palabra. Y sabemos que su palabra es verdad. Por ende, Dios es verdad siempre. Su veracidad nunca es menos verdad. Su amor también, como es eterno, como es inmutable, es eterno. Jeremías 3:3, ¿qué dice? Con amor eterno te he amado. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Así como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Cuándo los había amado? Desde siempre, porque su amor es inmutable. De modo que Dios no nos empezó a amar, Él ya nos amaba. ¿Cuándo? ¿Cuando nos creó? No. ¿Cuando creó a Adán? No. ¿Cuando creó el mundo? No. ¿Cuando creó los ángeles? No. Cuando estaba Dios con Cristo y con el Espíritu Santo en una Trinidad perfecta, sin necesidad de nadie más, ahí Dios ya había amado a Tito. Ahí Dios ya había amado a Ian. Y no solo había amado a Ian de ahorita, Dios había amado a Ian dentro de 30 años. ¿Y esto qué significa? Que Dios nos conoce a nosotros mucho mejor y nos ama a nosotros mucho más de lo que nosotros nos podemos amar y conocer a nosotros mismos. Porque este amor no es solo de, sí, te amo. Es una relación. Ustedes entienden lo increíble que es esto. Que a pesar de que nosotros seamos mutables, y no solo mutables, mortales, nacemos y morimos como la hierba. Un día existimos y al día siguiente nos secamos. Y el Dios inmutable, desde la eternidad pasada, antes de crear cualquier otra cosa, Él ya había tenido una relación personal con cada uno de nosotros y ya nos había amado. Y ya había tenido una relación personal con ustedes de hoy y con ustedes dentro de 30 años. Y esto gracias a que Dios es inmutable. Su misericordia también dura para siempre. Salmo 105, no lo vamos a leer, pero para los que están anotando. También es inmutable en su sabiduría. Dios no sabe ni más ni sabe menos. Antes de crear al mundo, Él no sabía menos de nosotros y ahora nos ha llegado a conocer. Él siempre sabe la misma cantidad de Él. Es imposible que Dios pueda saber más porque ya lo sabe todo. Y en su justicia y en su verdad y en su bondad y en su amor, Él siempre, siempre permanece igual. De modo que en su ira, Dios permanece igual. El Dios del Antiguo Testamento, airado, es el mismo Dios de ahorita. Si podemos afirmar que Dios en el Antiguo Testamento estaba airado, hoy Dios está airado también. Y si podemos afirmar
que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia, es un Dios clemente. Dios en el Antiguo Testamento era clemente también. Número 3, es inmutable en sus planes. El consejo y los decretos de Dios son inmutables. Su voluntad nunca cambia. Porque si Dios es inmutable, para que Dios sea inmutable, debe ser inmutable en todo su ser. Como hemos visto antes, en su esencia y en sus atributos. De modo que, consecuentemente, en todo lo que Dios hace, también es inmutable. Y esto lo vamos a englobar en sus planes. Sus planes son inmutables, su voluntad nunca cambia. Vamos a ir a Job 23:13. Job, estaba hablando con Ian el miércoles, que Job es mi libro favorito de toda la Biblia. Ian me estaba comentando que Job también le ha ayudado en momentos de su vida. Y creemos, o creo yo que Ian también cree, y si no me corrige, que es porque en Job podemos entender la distancia que hay entre nosotros y Dios. Si ustedes han leído, no estudiado, con tan solo que hayan leído, se puede ver claramente cómo Job llega y le reclama a Dios por todo lo que le estaba pasando. Y Dios le dice: ok, ahora sí, ciña sus lomos y escúcheme. Y Dios empieza a hablar y le dice quién es realmente. Y todo lo que le dice lo podemos resumir en que Dios es inmutable. Eso, la inmutabilidad de Dios y nuestra mutabilidad, hace que Dios sea un ser completamente perfecto y nosotros seres completamente imperfectos y tan distanciados uno del otro que es prácticamente imposible que podamos tener algún tipo de comunión. Y aún así, aquí estamos. Dice Job 23:13: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si su alma deseó e hizo. Vámonos, ya. Si Dios determinó algo, se hace. Y no solo se hace, no solo pasa, Él lo hace. Dios no solo decreta, sino que se asegura de que suceda. ¿Y qué nos asegura de que esto suceda? Su inmutabilidad. ¿Por qué? Hay quienes dicen que es imposible que Dios planee, pero el simple hecho de que nosotros como seres humanos podamos planear es prueba suficiente de que Dios planea, porque nosotros somos el resultado, somos la creación de Dios. No hay nada en nosotros bueno que no sea porque se deriva de Dios. Lo malo en nosotros no se deriva de Dios, pero lo bueno sí se deriva de Dios. Y sabemos que planear cosas es bueno. Planear, el simple concepto de hacer planes, no podría estar en nuestra mente si Dios no lo hubiese implantado. Y lo implantó porque Él planea. Dios es experto en planear. Y no solo es experto en planear, es experto en llevar a cabo sus planes. Todos los días nosotros planeamos y fallamos en planear. ¿Por qué? Y fallamos en ejecutar ese plan. ¿Por qué? Por dos razones. Número 1, somos inconstantes. Y número 2, no tenemos el poder suficiente para llevar a cabo nuestros planes. Pero Dios, como es inmutable y como es todopoderoso, Él sí puede llevar a cabo sus planes. ¿Por qué? Esteban, porque le tengo confianza y sé que no se va a sentir mal. Bueno, espero que no se sienta mal. No lo vamos a juzgar. ¿Por qué hoy
Hoy Esteban y Andrea planearon llegar acá temprano, porque yo los llamé y sabía que planeaban llegar acá temprano. No lo lograron. ¿Por qué? Hubo un atraso. ¿Por qué hubo un atraso? Porque eso que los atrasó era más poderoso que la habilidad de Esteban para planear llegar temprano acá. ¿Me entienden? Somos más débiles que una simple presa. Somos más débiles que un uñero. Ay, ya no pude ir al trabajo. Es que somos tan débiles que cualquier cosa que suceda, que una lluvia trunca nuestros planes. Así de débiles somos. Una simple lluvia detiene nuestros planes. Pero Dios es tan poderoso que si su alma desea, se hace. Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Hebreos, voy a darles un poco de citas para que puedan ir a su casa y estudiar más. Hebreos 6:17, Proverbios 19:21, Isaías 25:1, Isaías 46:10. No las vamos a leer, pero los que están anotando pueden ir a buscarlas. Pero la que sí vamos a leer es Isaías 14:27. Dice así: porque Jehová de los ejércitos, básicamente está diciendo lo mismo que Job, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Saben que cuando hay un porque es porque pasó algo anteriormente o se ha decretado algo anteriormente. Entonces esto de lo que se estaba hablando va a pasar porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Dios extiende su mano, ¿quién va a hacer que esa mano retroceda? Nadie. Nadie es tan poderoso como Dios. Y como Él es poderoso, y porque Él es poderoso e inmutable, sabemos que sus planes, porque Él es poderoso, sabemos que sus planes son inmutables. Nunca van a cambiar. Y esto me lleva a un punto breve que queremos tocar. Considero que la lección de hoy es sumamente densa y probablemente yo no sea la persona más apta para poder darla y sintetizar todo en el tiempo correcto. Pero bueno, Dios en su providencia quiso que yo estuviera aquí. Perdónenme. Pero si el consejo de Dios y los planes de Dios son inmutables y hemos determinado que inmutable no solo significa que hoy decidió hacer algo y lo va a lograr, sino que desde la eternidad pasada ha decidido hacer algo y lo va a lograr. Y quiero que explicar bien esto. ¿Por qué la inmutabilidad de Dios no es que decidió hoy hacer algo y ahora eso sí lo va a lograr? ¿Por qué? Porque estaría cambiando. Porque antes estaría pasando de un estado donde no había planeado algo a un estado donde sí ha planeado algo, y eso ya sería un cambio. De modo que los planes que existen ahorita de Dios han existido por siempre y existirán para siempre. Y esto aquí entramos en conflicto con nuestra mente. Cuando nos ponemos ante los planes de Dios, y cuando leemos a Job diciendo que lo que Dios quiera, eso se hace. Y entonces surgen cosas a nuestra mente como que nos hacen pensar, no, entonces Dios es más severo de lo que yo pensaba. Y Dios es más airado de lo que yo pensaba. Pero cada vez que usted piense que Dios es peor de lo que usted pensaba, recuerde que usted es peor
de lo que usted alguna vez vaya a pensar. Nosotros somos peor. Y antes yo me enojaba mucho cuando la gente decía que Dios era un monstruo por haber decretado cosas que a nosotros no nos gustan. Pero ahora me regocijo. ¿Por qué? Porque si usted cree que Dios es un monstruo, entonces ni se le ocurra pensar lo que usted es, porque usted es mucho peor entonces de lo que usted cree que es, porque Dios no es un monstruo, Dios es justo. Y si Dios está ejecutando un plan que Él ha determinado desde la eternidad pasada que suceda, y a usted le choca, nos hace ver entonces la condición en la que estamos y que los monstruos somos nosotros. Y para no cerrar este punto en una nota fea, unos puntos de aliento. Si Dios es inmutable en sus planes, también es inmutable en sus promesas. Lo que Dios ha prometido para los hijos de Dios se va a llevar a cabo. Y por eso nosotros confiamos en que la salvación nunca la perderemos, porque la salvación es del Señor. Porque número uno, Él ha decretado que ustedes sean salvos. Y número dos, Él ha prometido que ustedes serán redimidos y glorificados. Y si no me creen, a los que predestinó, a estos también llamó, y no voy a decir todo el orden, pero el punto es que a estos también justificó, a estos también glorificó. Y son una cadena inseparable. Si ustedes hoy están acá, es porque Dios los justificó, es porque Dios los llamó, es porque Dios los predestinó. Y sepan, y alégrense en esto, como dice Pablo: yo me regocijo en el que el Señor os haya escogido, porque nos va a glorificar, porque Él lo ha prometido. Y Dios es inmutable en sus objetos de amor. Y esto es solo redundar en lo mismo, pero es necesario. Dios envió a Cristo a morir por los pecadores. Y no hay nada que los pecadores puedan hacer que revoque ese acto de Dios. No hay nada que los pecadores puedan hacer que cambie que ellos sean el objeto del amor de Dios. Nada. Los pecadores redimidos. Y ahora voy a ir avanzando mucho más rápido. Quiero hacer un argumento de la perfección de Dios, un argumento lógico. Es que sabemos que Dios es perfecto y un ser perfecto no puede cambiar. Supongamos que ese ser perfecto el día de mañana llegue a ser mejor de lo que es hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces antes no era perfecto. Ahora supongamos que ese ser perfecto mañana llegue a ser peor de lo que era hoy. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que no era perfecto, porque un ser perfecto nunca va a ser menos de lo que ya es. Un ser perfecto es un ser completo. Entonces, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de su perfección. Dios es y siempre será completo en sí mismo. Y ahora sí, estos últimos 10 minutos. Si Dios es igual siempre, ¿cómo es que se le ve tan distinto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Si ya sabemos que Dios es igual siempre, ¿cómo en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, lo vemos masacrando mujeres, niños? ¿Cómo lo vemos ordenándole al pueblo de Israel que vayan y arrasen con todo y no dejen ni a los animales vivos? Y en el Nuevo Testamento lo vemos diciendo que pongamos nuestra otra mejilla. ¿Cómo? Bueno, este es el argumento que dicen, ¿verdad? ¿Cómo esto es posible? Bueno, número uno, esto tiene un error muy grande. Y es que el poner la otra mejilla es un acto que hacen contra nosotros.
Pero lo que se hacía en el Antiguo Testamento era un acto que se hacía en contra de Dios. Y como Dios es santo y como Dios es justo, el culpable no se quedará sin castigo. Y esto lo vamos a ver la siguiente semana, cuando veamos que el Dios de la gracia es el Dios de la ley y que en el Nuevo Testamento no es solo amor y paz. Pero el objetivo de hoy es ver que en el Antiguo Testamento también hay gracia. De hecho, en el Antiguo Testamento hay gracia por todos lados. Incluso se relata, sin contar la obra de Cristo, más ocasiones en las que Dios tuvo gracia con los hombres que en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Fácil. El Nuevo Testamento son solo 100 años. El Antiguo Testamento son 4000 años de Dios mostrando su gracia una y otra vez. Este pensamiento de pensar que el Dios de la ley no es el mismo Dios de la gracia solo denota una profunda falta de estudio y además una herejía antigua que les comentaba antes. Marción, un obispo del siglo II, decía, qué lindos los Ian y los dos. Marción, un obispo del siglo II, creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento, que habían dos dioses. Y la herejía es mucho más extenso que eso, y vayan, estudienla y consúltenla con Ian y con Daniel. Pero en resumidas cuentas, esto es lo que Marción predicaba, esto es lo que él enseñaba, que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y ustedes podrán decir, no, pero yo no creo eso. Pero en la práctica, tal vez acá no lo creamos, pero en la práctica, ¿estamos seguros que no lo creemos? Voy a hacer acá una cápsula práctica. Cada vez que pecamos deliberadamente, porque eso era antes, Dios ya no me va a hacer nada, Dios ya no mata, Dios ya no, ya peco y no me pasa nada, eso era antes. No se equivoquen, Dios sigue siendo el mismo. Y del mismo modo, cuando pensamos que en el Antiguo Testamento, y sí, no, es que aquí Dios, gracias a Dios, que ya no estamos en el Antiguo Testamento, no, era el mismo. Dios igual mostraba su gracia. Y vamos a leer 2 pasajes. No les voy a decir cuáles. Vamos a leer 2 pasajes y ustedes me van a decir cuál está en el Nuevo Testamento. Probablemente sepan, pero cuál pareciera, pónganse en los pies de alguien que no sabe nada de la Biblia y seamos honestos, ¿cuál parece más un pasaje, según esta noción que se tiene del Antiguo Testamento, cuál parece más un pasaje del Nuevo Testamento y cuál parece más uno del Antiguo Testamento? Y luego les digo cuáles son los pasajes. Dice así. Voy con el primero. No lo voy a leer textual porque si no ya van a saber cuál es. Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y vamos a leer ese mismo pasaje, vamos a leerlo en otra versión, que me parece que es más apegado, más fiel al texto original. Y es en la versión en la Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Y ahora vamos a leer el otro, que dice lo siguiente:
y todos saben cuál es, pero bueno. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Voy a adelantarme hasta el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y si seguimos más adelante, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y si seguimos más adelante, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no convienen. ¿En cuál de esos dos pasajes se ve más gracia y en cuál de esos dos pasajes se ve más ira? Uno es Éxodo 24, 34 y el otro es Romanos 1, 18 en adelante. En Éxodo me parece a mí que se ve mucha más gracia que en el de Romanos. El de Romanos es juicio. Dios los entregó a la inmundicia, castigo, juicio de parte de Dios en el Nuevo Testamento y gracia en el Antiguo Testamento. Y para que entren más en contexto y la gracia de Dios aquí se vea más manifestada, el contexto de lo que estaba pasando en Éxodo era el siguiente. Moisés con Dios en el monte Sinaí, el pueblo le pide a Aarón que le haga un becerro de oro. Moisés baja, ve, se enfurece, regresa. Dios está airado. Moisés le pide al Señor que por favor no haga nada. Y Dios detiene su mano y no castiga. Y luego renueva el pacto. Y este es el relato de la renovación del pacto de Dios. Y eso es lo que dice. Y voy a leerlo otra vez en la versión de la Biblia de las Américas. El Señor, Dios compasivo y clemente. Esa palabra, clemente, es Hanun, que quiere decir doblar o inclinarse en bondad hacia un ser inferior o no digno. ¿Esto a qué les recuerda? ¿No les recuerda a alguien que dejó el trono y se hizo semejante a nosotros y se humilló y tuvo una muerte y muerte de cruz? Doblarse, humillarse, inclinarse en bondad hacia alguien que no lo merece. Esa es la palabra utilizada en Éxodo. Y viene de la palabra gen, que significa literalmente gracia o favor. Y así se ve esta palabra en todo el Antiguo Testamento. Y perdón que me extendí un poquillo, bueno, todavía no, pero como falta, sé que esta palabra se ve en todo el Antiguo Testamento, iniciando desde Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan. ¿Y Dios qué hace? Los viste con pieles en lugar de darles muerte por su pecado. Si Dios es inmutable, el versículo de que la paga del pecado es muerte, ¿para cuándo aplica? ¿Luego de que Cristo vino? No, antes de que Adán pecara y Eva pecara, la paga del pecado era muerte y no murieron. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Luego, en Génesis 6, 8, se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No era diferente en sí mismo al resto, no. Dice la Biblia que el pensamiento de todos era de continuo el mal. Toda la generación estaba perdida, todos. Noé no halló gracia delante de Dios por ser justo. Noé fue justo porque halló gracia delante de Dios. Gracia. En el Antiguo Testamento fue la misma gracia de Dios quien preservó a José y le dio el poder en Egipto para que luego llegara Jacob y sus hijos y sus vidas fueran guardadas. Y José les dice a sus hermanos: ustedes tramaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Usa la misma palabra, aunque en la Reina Valera lo traduce diferente. Tramar, encaminar, las dos significan tejer. Dios tejió. Ustedes estaban planeando para mal, pero Dios ya había planeado esto
para bien. Gracia. Fue la misma gracia de Dios que sacó a Israel de Egipto y los libró de la mano del faraón. Y en Éxodo 34 fue la misma gracia de Dios que al ver que estaban adorando a otro Dios que no era Él, les da una nueva promesa. Y así, si continuamos hasta los profetas y vemos en Deuteronomio 29, 5 al 7, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero se relata cómo Dios durante esos 40 años en el desierto guarda al pueblo, y no solo preserva al pueblo la vida, no solo los preserva físicamente, no solo les preserva su salud. De hecho, el texto ni lo menciona. Lo que menciona el texto es que sus ropas no se gastaron y sus zapatos no se gastaron. Caminaron y caminaron y caminaron. Compramos zapatos en el mall y nos duran 2 meses y ya están todos gastados. El pueblo de Dios caminó durante 40 años y Dios, por su gracia, preservó hasta sus posesiones. ¿Es esto gracia o no es gracia? Y aún así, quizá ustedes dirán, pero Dios en el Antiguo Testamento era intolerante y severo y estaba listo para castigar a cualquiera que desobedeciera. Leamos entonces Ezequiel 33 y veamos algo muy interesante en Ezequiel 33. Primero, Dios da una misión muy similar a la que le dio a sus discípulos. Noten, versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Qué está haciendo Dios acá? Le está diciendo a Ezequiel, vaya, predique, adviértale al impío. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Vayan, prediquen, adviértanle a los impíos. Pero esto es una historia en el Antiguo Testamento. Y número 2, en los versículos 7 y 8, dice lo siguiente: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Parece el Dios del Nuevo Testamento ahora. Y aquí entramos en otro conflicto y por el tiempo no lo vamos a tocar, lo voy a dejar para la otra semana. Dijimos que todo lo que Dios había decretado iba a pasar, pero aquí está diciendo, no quiero la muerte del impío. ¿Cómo es esto posible entonces? Pero Dios mata al impío. Bueno, es porque acá Dios no está hablando de sus decretos. Dios acá lo que está diciendo es que al decir no quiero la muerte del impío, Él está diciendo yo no me complazco en la muerte del impío. Yo no soy un Dios que se alegra cuando envío a personas al infierno, pero lo hago porque soy justo, pero lo hago porque desafiaron mis mandamientos, pero lo hago porque son rebeldes y la paga del pecado es muerte, y como soy inmutable, yo no cambio. Y si yo dije que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, punto. Pero yo no me complazco en enviarlos, sino más bien quiero, y como dice en el Nuevo Testamento, que procedan al arrepentimiento, y acá dice que se vuelva el impío de su camino. Tarea, lean Isaías 30 y ya voy a concluir. ¿Y qué a nosotros? Que Dios no cambie. Y para terminar hoy quiero que retomemos el pasaje de Malaquías 3, versículo 6.
Perdón, estaba buscando otra cosa. ¿Lo tienen? Malaquías 3:6 dice: no, espérense, perdón. Porque yo Jehová no cambio. Eso era lo que habíamos leído y no habíamos leído más, ¿verdad? Quiero que retomemos eso y volvamos ahora sí a nuestro tema original. Dios es inmutable. Y ya vimos que en el Antiguo Testamento, vez tras vez, desde el primer pecado registrado en la Biblia, Dios muestra su gracia una y otra vez. Y que si Dios castigaba, era porque se lo merecían. De igual manera que vamos a ver en el Nuevo Testamento, cuando el Dios de la ley, en el tiempo de gracia, siempre aplica la ley. Y ahora estamos retomando otra vez esto de la inmutabilidad de Dios. Y vamos a hacer, ya hicimos un recuento de todo lo que hemos estudiado hoy. Y vamos a empezar a leer, voy a empezar a leer desde el versículo 17 del capítulo 4. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Otra vez vemos ahí la palabra cansar, que ya explicamos antes. Ahora vamos a saltar al 3:5. Dice, y esto es importante: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y de un pronto a otro, justo cuando habíamos tenido la idea de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de gracia, nos dice: vendré con juicio a vosotros. Pero leamos el versículo 6. Porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y esa es la clave de hoy. El Señor que dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia. También nos dice: vuélvanse a mí, acérquense a mí, y yo me acercaré a vosotros. Si desobedecemos la ley de Dios sin Cristo, rechazamos a Cristo, lo negamos, decidimos seguir al mundo e ignorar que hay un Dios, el juicio vendrá a nosotros. Pero si hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido rescatados por su sangre, como Dios no cambia, aunque nosotros sí cambiemos y aunque nosotros pequemos y le defraudemos, como Dios no cambia, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no fueron consumidos los hijos de Jacob? Y ahora, paréntesis, ¿quiénes son los hijos de Jacob? Aquí, literalmente, el pueblo. Pero ahora esto es aplicable a nosotros. No estoy intercambiando uno con otro, es aplicable a nosotros. De la misma manera que porque Dios no cambió y mantuvo el pacto que hizo
y no cambió ese pacto y por eso no fueron consumidos, de la misma manera nosotros, hijos de Dios, por medio de Cristo, como Él mantiene su pacto, como Él no cambia y como Él decretó que Cristo había de morir por nosotros y redimir a un pueblo para sí, no hemos sido consumidos. Y ahí vemos al Dios de la ley y al Dios de la gracia, un solo Dios, un Dios que muestra ira porque es justo a los pecadores y un Dios que muestra gracia porque es misericordioso a los pecadores. Y ya para orar e irnos, Lamentaciones 3:22. Y es solo una palabra de aliento para todos nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, lo mismo, repite, pero amplía más, porque nunca decayeron sus misericordias y nunca van a decaer sus misericordias con nosotros. Y hoy fue bastante largo, pero la próxima semana también, no, pero la próxima semana solo vamos a ver que el Dios de la gracia es el Dios de la ley y ya no vamos a tener que explicar todo esto de la inmutabilidad y demás. Pero la próxima semana vamos a ver, así como a pesar de nuestras iniquidades y que merecemos ser consumidos tal como el pueblo en el Antiguo Testamento, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, es necesario que su ley sea aplicada. Es necesario que el pecador muera por sus pecados. Y nosotros no hemos muerto. Y la próxima semana vamos a ver por qué. Y vamos a orar. Señor, gracias por este día. Te pido que esta lección, que densa, Señor, y difícil de digerir, pueda calar en nuestros corazones, podamos llevárnoslo a nuestra casa, podamos estudiarlo más a profundidad este tema, porque es un tema muy complejo, muy amplio, pero te pido que el hecho de que tú no cambies, que tú siempre seas el mismo, nos des consuelo para saber que si tú nos has prometido algo, lo vas a cumplir y estar confiados en que algún día te veremos cara a cara y estaremos por siempre contigo, Señor, porque tú así lo has decretado. Acompáñanos a nuestras casas, en nombre de Jesús, amén.